consultas telefónicas de dos de ustedes que quieren permanecer en el anonimato y que me preguntan si la teoría de los ídolos de Bacon tienen una relación con ideología y con la crítica de ideologías. Y me han pedido que durante unos pocos minutos mencione esa temática. Yo quisiera decirles lo siguiente. Hay un pensador boliviano, paceño, que vive todavía, René Antonio Mayorga, el nombre está en la pizarra. Y su libro, Teoría como Reflexión Crítica, está en la bibliografía al final del programa. Él se ha preocupado intensamente sobre este tema, si las ideologías tienen la misma función que los ídolos de Bacon, es decir, si entorpecen el camino al conocimiento. Por eso quisiera decirles unas palabras simplemente para que vean ustedes las derivaciones curiosas y contemporáneas de la teoría de los ídolos. La palabra ideología admite dos concepciones muy diferentes entre sí. Por un lado puede significar simplemente conjunto de ideas. Y esa es la tendencia que ven ustedes en el lado derecho de la pizarra, donde están los autores más conocidos que han creído que ideología es algo neutral, que significa simplemente un conjunto ordenado de conceptos o de ideas, y que pueden haber ideologías buenas, malas, de izquierda, derecha, de arriba, abajo, no científicas, científicas totalmente, etcétera, etcétera. Pero también, y esta es la idea de Bacon, contenida en su tratado sobre los ídolos, ideología puede tener también un sentido crítico. Siguiendo a Bacon, que es la tendencia de nuestro autor boliviano Guillermo Francovich y también del autor boliviano René Antonio Mayorga, ideología puede tener un sentido crítico como lo vio Karl Marx, Friedrich Nietzsche y los miembros de la Escuela de Frankfurt. Para ellos ideología no es nunca un conjunto neutral de ideas, sino una conciencia necesariamente falsa de la realidad, pero socialmente adecuada. Esa es la frase, la conciencia socialmente necesaria pero falsa, está en la obra de Marx, La ideología alemana, que es donde Marx ha puesto, digamos, la palabra ideología en el sentido que lleva hoy también, uno de los dos sentidos, como un conjunto falso de ideas, pero socialmente necesario. ¿Por qué esto es importante? Porque los ideólogos, y ahí se nota el concepto negativo, ideólogo, es decir, un tipo que trata de complicar, enrevesar o legitimar, defender una concepción sin preocuparse si es absolutamente verdadera o no. Los ideólogos necesitan tener un conjunto de ideas que sea aceptable y querido para la sociedad. Entonces, de ahí se deriva automáticamente de ideólogo a propagandista. Ven ustedes entonces que hay dos posibilidades de ideología. Una concepción absolutamente neutral, por ejemplo, Lenin, Stalin, Fidel Castro, todos estos autores hablan de la ideología científica del socialismo.
contraria, esta idea de Lenin, de Stalin, etc., es contraria a la concepción marxista original. A Marx le hubieran erizado los pelos de escuchar que el socialismo es una ideología necesaria y correcta, porque para él ideología siempre era algo falso, pero socialmente necesario. Los propagandistas hacen sobre todo énfasis en la necesidad de tener un conjunto de ideas, como la Iglesia Católica lo tuvo durante milenios, para conseguir el gran fin, la gran meta de toda sociedad, el disciplinamiento de nosotros los súbditos, el contentamiento de la gente. Y eso se consigue con sistemas hoy muy refinados de propaganda que nos dicen, por ejemplo, como en Irán, que se vive ya en la sociedad perfecta, porque Irán sería hoy una sociedad totalmente iluminada por los preceptos de Mahoma y de la Sharia, del derecho consuetudinario islámico, y por lo tanto sería una sociedad muy cercana al reino de Dios. Y en el socialismo realmente existente, la ideología es necesaria desde Lenin para hacer creer a la población de que viven ya en el orden más cercano posible a la perfección social. Es decir, que no viven en un mundo carencial, deficitario, política o culturalmente, sino que viven en un mundo que se acerca a lo perfecto, como es hoy, por ejemplo, la propaganda cotidiana en Corea del Norte, Cuba, en esos países que necesitan legitimar, defender, justificar cotidianamente un orden social que puede y debe ser criticado. Entonces, ¿qué es ideología en este sentido crítico? Es justificación de lo que no es totalmente correcto, defensa de aquello que sigue siendo carencial, deficitario y que necesita obviamente una especie de limpieza estética, cosmética exterior para aparecer mejor de lo que es. Hasta 1989 todos los países de Europa Oriental eran países socialistas bajo la órbita de la entonces Unión Soviética. En la propia Unión Soviética y en estos países se difundía una ideología científica, con ese rubro, ideología científica. Es decir, un conjunto de ideas que según ellos estaba consolidado el conjunto, justificado por la ciencia y por la praxis correcta de esos países. No ha debido ser tan maravillosa porque en un solo año, mejor dicho, en la segunda mitad de 1989, todos esos sistemas se vinieron abajo como un castillo de naipes, o sea, con extrema facilidad, una implosión interna, sin invasión de tropas extranjeras, sin las maldades de otros sistemas, etc. Todos esos sistemas en Europa Oriental dejaban de existir. Desde entonces, todos esos países son ahora profundamente capitalistas, con variantes, obviamente. Y en esos países hay muchísimos estudios sobre el tema, cómo es que estuvimos tantas décadas, del 45 al 89, cómo estuvimos mansamente sometidos a un sistema dictatorial. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente obedece? Que es la gran pregunta que se hizo también Etienne de la Boétie en el siglo XVI, el amigo de Montaigne, que lo hemos tratado brevemente aquí en su obra La servidumbre voluntaria de los seres humanos. ¿Por qué obedecemos voluntariamente? Porque, diciéndolo placativamente, nos han lavado el cerebro
y entonces obedecemos la propaganda, las órdenes, los dictados o las insinuaciones que vienen de arriba con extremada facilidad, porque estamos predestinados a creer en la bondad, en la legitimidad, en la razón de esas teorías, y no las ponemos en duda, como hubiera propuesto Bacon. Entonces, ideología, estimado público, en ese sentido crítico, es la conservación fáctica y la defensa teórica de un orden establecido momentáneamente, un orden que puede y debe ser criticado por sus deficiencias. Pero la propaganda que se hace es tan exitosa en todos los regímenes políticos, es tan exitosa que la mayoría de la población que no son estudiantes de filosofía, obviamente creen, aceptan la verdad de esa propaganda, de esa ideología, en el fondo de ese conjunto de teorías que da una cierta razón para seguir viviendo en ese orden y no sublevarse. Uno se somete voluntariamente, como dice Etienne de la Boétie, porque el que detenta el poder tiene siempre una ventaja. La mayoría de la gente le cree mucho más al que detenta el poder que al que está en contra, en todos los regímenes. Yo no sé si empíricamente es así, si hay ejemplos contrarios, simplemente yo les reitero lo que se conoce. Ideología, entonces, puede ser considerada como una fe, una creencia que se parece mucho a la religión, que tiene su verdad porque proviene de un tronco, Marx, Engels, los padres fundadores, Lenin en su época, Stalin, Mao Zedong, hoy completamente olvidados, pero que en su época eran los grandes ídolos de las masas, porque provienen de ese origen y porque la universidad, la educación pública, los intelectuales de la época les han otorgado a estas obras el aura de la ciencia. Como por ejemplo en los países socialistas se estudiaba, y todavía seguramente es así en Corea del Norte o en Cuba, se estudia las obras de los padres fundadores, Marx, Lenin, Castro, Mao, Kim Il-sung. Se estudia esa obra de los padres fundadores porque tienen el mismo rango que el Corán o la Biblia, es decir, son las bases de la verdad, de la iluminación. La iluminación es obviamente la verdad en el sentido categórico. La consecuencia, se acepta el orden social, aunque sea autoritario, porque la propaganda es extraordinariamente exitosa. Y el negocio de la crítica, que es lo que yo trato de hacer aquí, es algo que interesa solamente a pequeñas minorías intelectuales como ustedes. Quiero recomendarles la obra de ese pensador boliviano, filósofo boliviano, René Antonio Mayorga, que todavía vive. Esta facultad jamás lo quiso tener en su seno, sí, nunca. Tampoco las facultades de ciencias políticas o sociología. A él le hicieron y eso que fue el brazo derecho de Zabaleta Mercado en México. Él fue catedrático muchos años en Flaxo, y hasta la muerte de René Zabaleta en diciembre de 1984, él fue su brazo derecho en México. Pero aquí han debido percibir que les podía hacer sombra a algunas personas o algo así. Dice que es un tipo inofensivo, pero mejor tener cuidado, ¿no es cierto? El cuidado profiláctico siempre es muy efectivo. Entonces le hicieron el hielo y él vive todavía, pero ha dejado de escribir porque dice que no vale la pena. Y también quería recomendarles otra vez más la obra de Guillermo Francovich, porque son dos pensadores bolivianos
que han tratado de fructificar esa idea de ideología como un concepto crítico que nos puede ayudar a comprender mejor el mundo. Creo con esto esa diferencia entre ideología como concepto neutral, conjunto de ideas, y el concepto clásico marxista, que también lo han adoptado diferentes tendencias, como la Escuela de Frankfurt, el concepto crítico de ideología como tendencia falsa, pero socialmente necesaria, que proviene de Bacon y que dura hasta hoy. No sé si hay alguna pregunta, si he absuelto la duda de esas dos personas que me llamaron por teléfono. Si no es así, si no hay preguntas, estimado público, pasaremos a un pensador posterior, que es el continuador de Bacon y el nexo entre la Ilustración francesa y las teorías del empirismo. No podemos adentrarnos, como les dije varias veces, en estos pensadores de la Ilustración francesa porque pertenecen al módulo Filosofía Moderna 2. Pero podemos adentrarnos en Montesquieu, porque ese sí no está dentro del pensum de Filosofía Moderna 2. Por eso permítanme primero, como siempre, unas palabras sobre la vida y la obra de este pensador francés que vivió entre 1689 y 1755. Igual que Bacon y que la mayoría de la gente de su época, Montesquieu no fue filósofo de profesión, sino jurista. Él venía, su nombre más o menos completo es Charles de Montesecunda, barón de la Bérède y de Montesquieu. Él venía de una familia de la nobleza, hombre muy acaudalado, poseedor de un famoso latifundio dedicado a la producción sobre todo de vino y coñac. Él por suerte nunca tuvo que trabajar en la vida y así pudo dedicarse a pensar profesionalmente. Sí, es una vida simplemente envidiable. Él además era un hombre guapísimo físicamente, ídolo de las mujeres de su época. Lo tuvo todo fácil en la vida. Hay esas excepciones entre los filósofos a quienes les va muy bien de principio a fin. Se murieron sus hermanos, sus primos, él solito heredó todo, lo cual es muy agradable. Automáticamente, como era simplemente un noble pensante, cosa muy rara, un aristócrata que reflexiona, siempre es un bicho muy extraño, automáticamente fue elegido miembro de la Academia Francesa muy joven, tuvo éxito intelectual, fue un hombre muy célebre ya en vida y sobre todo nos ha dejado dos grandes obras que tienen un peso filosófico propio, que son las dos que vamos a ver aquí brevemente. En 1721, él publicó en forma anónima las Cartas Persas, con ese nombre muy corto. En el siglo XVIII los títulos de las obras eran generalmente nombres muy largos, y esta obra se llamó simplemente Las Cartas o Epístolas Persas. Se publicó en forma anónima. Nunca en vida de Montesquieu se publicó bajo su nombre, porque es una crítica severísima a la Iglesia, a las costumbres, al gobierno, a la Academia Francesa y a los intelectuales. Entonces, imagínense ustedes la vida de este personaje que de noche escribe obras críticas sobre sus contemporáneos, sobre la Iglesia, sobre el orden social, sobre la monarquía, etcétera, etcétera, y de día hace una vida social extraordinariamente intensa con la gente a la cual él critica. ¿No es cierto, estimados amigos, que es una vida muy literaria y muy interesante?
Es decir, realmente una vida doble, pero muy fructífera para la filosofía. Él estudió Derecho y automáticamente, porque su padre y su abuelo habían sido presidentes de juzgados importantes, automáticamente le tocó ser también presidente de un tribunal importante. En esa época eso se heredaba, sí, estimado público. Hasta esos cargos de la jurisprudencia en Francia se heredaban o se compraban. Él heredó el puesto, las propiedades de él estaban en la ciudad de Burdeos, en el sudoeste de Francia. Él heredó la presidencia de un gran juzgado y poco después la vendió muy exitosamente. Entonces era un tipo que tenía muchísimo dinero, se casó con una mujer muy rica, tipo inteligente, sin duda alguna, y no vivió con ella. Más inteligente todavía. O sea, él se dedicó a una vida dedicada a los placeres. Sí, una vida dedicada a las mujeres, a las invitaciones, a los viajes, en fin, a todo aquello que produce, según él, un placer superior. No un placer ordinario, sino un placer elevado. Como les decía, en 1721 en Holanda, y en forma anónima, con indicaciones falsas sobre el lugar de impresión, sobre la imprenta, salieron sus cartas persas, que se acoplan directamente a la idea de los ídolos de Bacon. Por eso él es considerado como uno de los herederos, o el gran heredero de Bacon, y el que introdujo esas ideas en Francia. ¿Qué son las cartas persas? Son muy interesantes, estimado público, porque es una ficción literaria. En la obra, dos persas de buena posición social, dos persas ricos de religión musulmana, viajan a Francia y al resto de Europa y se escriben entre sí, se cuentan sus impresiones y critican el orden social, religioso, moral que ven. Es decir, hacen una antropología social, cultural de lo que ven. Y aquí se invierte la imagen normal. No es el europeo el que investiga antropológicamente a pueblos exóticos, sino que dos persas cultos observan a los franceses como si estos fueran un pueblo exótico. Entonces aquí hay por primera vez en la historia, que yo sepa, una inversión de esta imagen. Los persas estudian a los franceses como si fuesen una tribu curiosa y exótica. Y naturalmente en las cartas persas hay una crítica muy detallada y muy divertida para los lectores de la época. Para hoy muchísimo menos, porque no existen esas condiciones. Para el lector actual son detalles simplemente muy tediosos. Pero para la época era una cosa muy divertida, porque se hace la burla del rey, de la monarquía, de la nobleza, de las costumbres de la aristocracia y de cuestiones estrictamente antropológicas, cómo se come en Francia, cómo son las costumbres matrimoniales, cómo es la estructura familiar, desde una perspectiva diferente a la francesa. Dos persas que provienen del mundo islámico, y ustedes saben, de una religión muy severa y de costumbres muy diferentes al occidente, observan a los franceses como si fuesen bichos exóticos, como si fuesen costumbres en gran parte detestables. Quiero mostrarles solamente algunos ejemplos. Por eso la obra, desde el minuto de su aparición hasta el siglo XIX, estuvo en el índex de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Ningún católico, bajo pena de pecado mortal, podía leer esa obra impía y peligrosa. Él dice, por ejemplo, los cristianos
es el pueblo que más cree en la magia. Aparece un sacerdote, revestido además con cosas brillantes que no condicen con la humildad que predican sus propias obras, en ceremonias igualmente fastuosas que no están avaladas por sus evangelios. Y esos sacerdotes, en un momento dado, en el momento culminante del oficio religioso, con unas palabras mágicas convierten el pan en el cuerpo de su Dios y el vino en la sangre de su Dios. Y la población cree completamente en esa obra de magia. Luego dice, hay un tipo a quien le rinden honores gigantescos, es el rey. Su único mérito es haber sido generalmente el hijo o el nieto del soberano precedente. Y toda la población, incluidos los filósofos, le rinden honores a ese personaje que no ha hecho absolutamente nada por legitimarse y que generalmente, en la mayoría de los casos, no hace nada por el bien público, salvo gastar la mayor parte del presupuesto estatal, lo que era el caso de Luis XIV, que es, sin nombrarlo, la principal persona de la crítica. Como ven ustedes, también critican las costumbres familiares francesas. Ellos son musulmanes, también dejan traslucir, como son cartas del uno al otro, dejan traslucir los pequeños problemas, intrigas de los harems. Ambos tienen, obviamente, varias mujeres, como lo permite la ley islámica. Y ellos dicen, estos occidentales gastan muchísimo dinero porque solo pueden casarse con una mujer, pero todos tienen varias amantes. Y estas amantes son muy inteligentes, les sacan dinero y los amenazan con extorsiones, con decirle a la mujer, etcétera, etcétera. Es decir, es gente habilísima para extorsionar a los varones bajo la idea del amor y del placer. Describe así el matrimonio cristiano como una invención que solo cuesta muchísimo dinero y que no protege realmente a las mujeres, y ellos lo comparan naturalmente con el matrimonio islámico, la poligamia islámica, donde las mujeres más o menos tienen el mismo rango y están protegidas. Y así, estimado público, en muchas ocupaciones de la vida cotidiana. Es decir, nos muestra este autor al centro mismo la cultura europea de la cual él proviene como una cultura exótica vista desde una perspectiva externa, cosa que hoy es muy usual, pero en su época fue simplemente la primera obra que tenía esa metodología. Francia y los franceses y Europa en general aparecen como objetos antropológicos generalmente curiosos, muy a menudo como ridículos en sus costumbres, vistos de una perspectiva racionalista superior, porque se trata de dos persas muy cultos. Tienen harem, como es la costumbre entre ellos, pero son gente muy culta que desde una perspectiva superior se atreven a criticar a Francia en ese momento, en la cúspide, la cumbre de la civilización europea. Don Juan. Solo es por curiosidad, pero esto de elegir a persas, ¿tendrá que ver con esa frase que Nietzsche menciona a veces de que la virtud persa es decir la verdad y apuntar bien con la flecha? Eso será como un dicho general. No, ahí no tengo la más remota idea. Y yo supongo que él eligió a los persas porque la cultura persa tenía un gran prestigio entre la gente culta en Europa. Sobre todo pensaban en el imperio persa clásico, antes de las invasiones musulmanas. Hasta el siglo VII después de Cristo, Persa había sido un gran imperio con una religión propia, el zoroastricismo, con notables avances
tecnológicos, administrativos, etc. Hay, por ejemplo, un destacado politólogo boliviano, Franz Javier Barrios Subelsa, quien ha publicado un libro sobre el origen del federalismo. Y él cree que los persas son los inventores de las autonomías provinciales completas y que eso se practicó en el imperio persa. Es una obra que yo no puedo juzgar con fuentes originales de esa cultura. Yo, como no hablo persa, no puedo decir nada sobre la calidad de la obra. Pero en Europa ha hecho una pequeña sensación esta obra de Franz Javier Barrios Subelsa. Es hijo de un conocido político milista que también se llamaba Franz Barrios, un senador del MIR. Bueno, este muchacho, inspirado justamente en las cartas persas, él notó que esa cultura persa es muy, muy interesante. ¿Cómo se llama de nuevo? Franz Javier Barrios Subelsa, con V corta y Z. Okay. Subelsa. Okay. Que yo sepa, él actualmente es catedrático en una universidad alemana. Como les digo, hay pensadores bolivianos curiosísimos aquí, totalmente desconocidos. Allá al fondo, por favor, me dices su nombre. Yo tengo una memoria mala para caras y nombres. Mirko Aramayo. Ah, está usted, Mirko Aramayo, claro, claro. Solo quería consultar el nombre de la obra del señor Barrios. Se llama El Sistema, Orígenes del Sistema Federal o algo así. Es un título en alemán, es una obra publicada en alemán. Pero no ha sido, que yo sepa, traducido a ningún otro idioma. Simplemente quiero mostrarles que Bolivia ha producido unos talentos curiosísimos en el campo intelectual, que no son apreciados debidamente por la sociedad boliviana, que en eso es ligeramente ingrata para reconocer a sus figuras interesantes. Aquí nadie se acuerda de Gaspar de Villagüe. ¿Quién ha oído hablar algo de Gaspar de Escalona y Agüero? Grandes pensadores liberales del siglo XVII, del comienzo de la colonia. O Victorián de Villaba, el último defensor de naturales, era un puesto de la corona española. En cada audiencia había un defensor de naturales, o sea, defensor de indígenas, que naturalmente su labor era todo pro forma, pero había el puesto. Y él escribió una famosa defensa de los indígenas en contra de la mita potosina. Es una filosofía de la historia demostrando que España no había ingresado a la modernidad como Holanda y Gran Bretaña, justamente por estar España todavía atada a costumbres atávicas por ejemplo, en la esfera laboral, como la mita potosina. Entonces él dice, la mita potosina es uno de los causales por qué España y sus colonias nunca ingresaron a la modernidad. Una teoría de filosofía de la historia muy interesante. Un autor alto peruano, hoy totalmente olvidado. Villaba. Y así varios, perdón. Se llama ese de Victorián de Villaba. Él ha sido publicado en Buenos Aires. En 1946, una de las grandes editoriales argentinas, Peuser, ha publicado su obra, que aquí pasó completamente desapercibida. ¿Cuál es el título de esa obra que la publica? No me acuerdo exactamente, pero es algo así como Alegato contra la mita potosina. Yo le voy a traer la próxima semana, si tienen interés, el nombre completo de la obra.
Yo les quiero simplemente mostrar, estimado público, las derivaciones muy curiosas de la teoría de los ídolos de Bacon en la versión de Montesquieu y cómo esta versión también ha fructificado a autores bolivianos que se han sentido, yo digo, tocados por esa forma diferente de ver el mundo. Es decir, también Guillermo Frankovich, ver la realidad boliviana no como algo que deba ser defendido, enaltecido contra los peligros externos, contra las maldades, etcétera, etcétera, sino como una mentalidad que dificulta el entendimiento entre los bolivianos. Yo sé que esto suena muy duro, inaceptable para muchos, pero es filosóficamente una perspectiva interesante. Además de las cartas persas, estimado público, Montesquieu publicó una obra que se llama Sobre las causas de la grandeza y la decadencia de los romanos en 1734. No le he puesto en la pizarra porque no tiene una importancia filosófica, pero yo quiero simplemente mostrarles que este curioso pensador se dedicó a la antropología comparada, a la filosofía de la historia y luego vamos a ver a la filosofía política. Es decir, es realmente un pensador que ha influido mucho. Él nunca estudió filosofía, sino derecho, como mucha gente en su época, lo mismo Bacon. En esta obra sobre la grandeza y decadencia de los romanos, él hace una apreciación muy resistida, pero que es interesante, no como la verdad absoluta o algo así, sino como un insumo que nos obliga simplemente a pensar un poco diferente. Él dice que la decadencia de ese gran imperio, en la antigüedad clásica fue el más largo, el más estable, el imperio romano, que ese imperio cayó en decadencia no por la obra de las invasiones de los bárbaros germánicos, sino por culpa del cristianismo. Cuando se expandió la religión cristiana, dice él, empezó la decadencia moral, la decadencia ética del imperio. Porque los cristianos, vean esta teoría muy controvertida en su época, por ello también muy popular, los cristianos eran los campeones de la hipocresía, empezando por el Papa. O sea, la religión del amor al prójimo, de la bondad, de la sencillez evangélica, de la simpleza de los primeros tiempos, se había convertido en la religión oficial de monarquías absolutas, de un papado desmesurado, etcétera, etcétera. Y él dice que eso empezó bajo el Imperio Romano, cuando a partir del emperador Constantino, más o menos en el 324 después de Cristo, el Imperio Romano primero tolera al cristianismo oficialmente y en 395 el emperador Teodosio, el Grande, además llamado por los cristianos, declara que es la única religión permitida en el Imperio Romano. Y Montesquieu cree que ese es el comienzo de la decadencia, cuando la religión de la hipocresía, del falso amor al prójimo, la religión de la doblez, o sea, decir una cosa, actuar diferente, etc., cuando esa religión se apodera del trono y del gobierno de un país. La teoría de él en el fondo es muy simple. El cristianismo lo que hizo fue suplantar una pluralidad de religiones y credos paganos. Ninguno tenía un claro estatus oficial en el Imperio Romano. Eso lo suplanta por una única religión que hay que obedecer. Y él dice que la mala disposición de la gente
de servir en el ejército, etc., se debe justamente a la hipocresía de las clases altas y de la jefatura eclesiástica ya bajo el Imperio Romano. Hay muchas teorías sobre ello, estimado público. Yo les aconsejo solamente una pequeñísima obra de carácter literario filosófico. Jorge Luis Borges ha escrito uno de sus mejores cuentos bajo el título Los Teólogos. ¿Usted la conoce, don Borges? Sí. Bueno, esto tiene lugar en los últimos siglos del Imperio Romano, cuando el imperio ya está cristianizado y cuando dos teólogos compiten por ser la encarnación de la verdad dogmática del cristianismo. Los dos mueren y Dios en su absoluta sabiduría les es absolutamente indiferente lo que predicaban ambos. O sea, le parece simplemente una curiosidad que dos tipos combatan por la absoluta, verdadera interpretación de la doctrina. Un hermoso cuento, ¿no? Porque nos muestra esa atmósfera de intolerancia absoluta que reinó en los últimos siglos del Imperio Romano. Finalmente está, y el nombre está en la pizarra, El espíritu de las leyes, de 1748, que es obviamente un libro que engloba un montón de temas, como es toda la obra de Montesquieu y de los pensadores de esa época. No son como ahora filósofos profesionales que escriben cosas monotemáticas. No, este es un libro que engloba todo lo imaginable. No vamos a ver la parte político-institucional, que es la más famosa. Ahí es uno de los primeros autores en la historia universal que establece la separación de los poderes del Estado como la base de una organización racional del mundo político. Y él nombra a esos poderes como los conocemos hoy en Bolivia: ejecutivo, legislativo, judicial, y fundamenta por qué esos poderes tienen que estar entre sí separados, pero deben colaborar entre sí, pero deben ser autónomos entre sí. Y él ahí describe claramente, obviamente derivadas sus ideas de la tradición británica, por qué el Parlamento debe ser considerado como el primer poder del Estado. Y esa es una explicación filosófica, porque el Parlamento debate temas y leyes. Al debatir, es decir, con el choque de ideas, se forma una verdad intersubjetiva. Jürgen Habermas siglos después ha expuesto esa idea. Se forma una verdad intersubjetiva que nace del diálogo, del debate y justamente del encuentro, a veces muy agresivo, entre ideas diferentes. No hay, dice Montesquieu, ninguna idea política, ninguna concepción, ningún programa que a priori sea mejor que el otro. Todo ello debe ser sometido a un debate racional. Y él cree, en esto es muy optimista, yo creo que ahí se ha equivocado, él cree que el Parlamento de miembros elegidos democráticamente es la representación de intereses particulares que con toda razón, con todo mérito, chocan entre sí. Son intereses particulares y la gente defiende intereses particulares, no generales. Pero del choque, porque hay que conciliar con muchos otros intereses, del choque entre intereses particulares nace un interés general, siempre provisional, siempre afecto a cambios. O sea, nada permanente, sino un sistema precario. Eso sería el mejor sistema político, lo precario y no lo permanente, lo sólido.
Esa idea va naturalmente en contraposición a todos los que creen que hay una verdad política, la Biblia o el Capital de Marx, y que todo se puede derivar de esos libros sagrados, y al mismo tiempo considera que la política es el arte de lo precario, de lo provisional, de lo no acabado, y no de ninguna manera lo definitivo. ¿Qué es lo que gusta a la gente? Él sabe que es impopular esa idea. A la gente, nos dice Montesquieu, le gustan las certidumbres, y la política es el reino de la incertidumbre. Por eso los políticos populistas, es mi interpretación, son tan populares porque expresan certidumbres, programas que son la salvación del momento, del día o de la época. Y Montesquieu cree que eso nunca va a ser verdad, que la política siempre va a ser el reino de lo precario. Luego, estimado público, hay una parte que podríamos llamar de sociología comparativa. Y ahí viene una pregunta que creo que el señor Paz nos hizo, sobre la influencia del clima, del medio geográfico, sobre el modelo social. Y él es el primer gran autor que en forma sistemática nos ha expuesto que evidentemente la mentalidad social y las costumbres políticas están hasta cierto punto predeterminadas por el medio geográfico y por el clima. Los climas fríos, arduos y difíciles son los que obligan a pensar más, obligan a conciliar intereses opuestos o partidos o grupos que están contendiendo por un bien único, el reparto del presupuesto estatal o cualquier cosa así, porque generalmente estos países, como los nórdicos hasta hoy, son países pobres en recursos naturales, con climas muy duros, inviernos muy largos. En realidad son climas horribles, pero esos climas horribles son los que obligan a la concertación de intereses, y son los que logran, según Montesquieu, logran un orden social más o menos aceptable, no excelente, sino simplemente lo relativamente mejor. No sé si ustedes han leído últimas noticias, las Naciones Unidas, es un estudio de las Naciones Unidas. En el examen de más de 140 o 150 países ha salido que los finlandeses constituyen hoy la sociedad más feliz del mundo. Los finlandeses de los países escandinavos, todavía encima el más frío, el más pobre, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿por qué son los más felices? Sí, ese clima tan feo, comidas horribles, la comida escandinava es muy mala, sin gusto, para nosotros sería una comida simplemente insípida. ¿Por qué esos países tan pobres en recursos naturales, ninguno, salvo Noruega, ninguno tiene petróleo, etcétera? ¿Por qué logran una alta tasa de desarrollo? Entonces, según Montesquieu, es que el frío y la pobreza de los suelos y de recursos obligan a una concertación siempre provisional de intereses. Pero como es una concertación de largo aliento, realmente se logra a largo plazo una sociedad relativamente positiva. Relativamente. Nunca hay, según Montesquieu, ningún régimen perfecto. Solamente son aquellos que se acercan un poquito a la idea de la perfección. Es evidentemente un pensador, estimado público, antidogmático, y es el que prepara los grandes temas de la Ilustración del siglo XVIII, la tolerancia religiosa, la necesidad de acuerdos basados, por ejemplo, en una concepción que Montesquieu la toma de los británicos. En 1688 los británicos tuvieron la llamada Revolución Gloriosa,
llamada así porque no hubo víctimas. Y esa revolución gloriosa instauró el sistema parlamentario de gobierno. Se mantuvo la monarquía, pero desde entonces la monarquía británica tiene sobre todo una función ornamental y simbólica. Simboliza la unidad del país, etcétera, etcétera. El monarca es simultáneamente el jefe de la iglesia anglicana, pero son los arzobispos anglicanos los que hacen la doctrina, los que manejan la iglesia. Pero en la apariencia él es la cabeza. Y lo mismo en el gobierno. En el fondo, el que gobierna es el primer ministro con el respaldo parlamentario que puede, con un voto de desconfianza, conducir inmediatamente a la destitución del primer ministro. Montesquieu señala que este tipo de régimen es mucho más estable que una monarquía absoluta. Y él ha tenido razón. Él ha hecho una pequeña cavilación, él ha mostrado que el régimen absolutista francés va a terminar en una catástrofe, como pasó en el mismo siglo XVIII, y que en cambio el régimen parlamentario británico simplemente iba a durar mucho más porque es un régimen conciliante de intereses opuestos. Como ven, son reflexiones donde se mezcla el conocimiento práctico de cómo funciona una sociedad. Él vivió algunos años en la Gran Bretaña, le escribía cartas amorosas a su esposa y se divertía con las chicas británicas. Un hombre de mucho dinero y muy guapo, Montesquieu podía darse el lujo. Y él aprendió de cómo funcionaba en la praxis el único régimen parlamentario de la primera mitad del siglo XVIII. Y él creyó que eso era el futuro político institucional de Europa, y en eso probablemente ha tenido razón. Estimado público, con Montesquieu hemos llegado al final del racionalismo y del empirismo. En la próxima sesión nos vamos a preocupar por la escuela de Salamanca y por la tradición filosófica que se deriva de España, que es una tradición filosófica que, aunque no sea muy grandiosa como nosotros hemos heredado en gran parte la cultura española, la lengua, las tradiciones políticas, el amiguismo, todas esas cosas usuales aquí que provienen de la tradición española, no estaría mal, creo yo, dedicar una sesión a la escuela de Salamanca, que es uno de los pocos puntos positivos que tiene el pensamiento sociopolítico filosófico español. Y luego, para finalizar, estimado público, vamos a ver un poquito filosofías, digamos, externas al centro, filosofías en Europa como la rusa, muy poco conocida aquí, que también ha hecho algunos aportes interesantes al racionalismo, y como es una filosofía que no pertenece al centro, como la francesa o la alemana, puede ser de interés para ustedes. Entonces, para los que han ingresado posteriormente, quiero reiterar un asunto administrativo. Estimadas y estimados oyentes, nos estamos acercando al fin del semestre académico. Vamos a tener todavía unas sesiones en este mes. Vamos a dedicar la última sesión a hacer una especie de crítica del conjunto, después de ver la filosofía española y la rusa y sus continuaciones muy interesantes en el siglo XVII y XVIII en lo que hoy es América Latina. Y luego vamos a hacer, estimado público, una revisión general en la última sesión. Yo les ruego lo siguiente para los que han llegado a esta segunda parte.
En el programa, creo haberles repartido a todos o enviado a todos por vía electrónica, en la última página está el sistema de calificación. Dice el sistema de calificación: un trabajo escrito de máximo 5 páginas. Dice el texto escrito entre 5 y 10. Yo les aconsejo que sean solo 5, no es nada negativo si se pasan, pero lo que se escribe en 10, más o menos, puede ser expresado también en 5 páginas. Un texto que contenga una idea propia de ustedes. Lo que se va a valorizar es el potencial crítico que desarrollan ustedes, no el repetir ideas ajenas. El trabajo lo único que tiene que tener es alguna relación con los temas tratados en este módulo. Por favor, pónganle fuentes al final, una mini bibliografía. Nadie, hoy en día no somos los presocráticos, inventa la filosofía de la nada, sino que nos basamos en alguna fuente, por más modesta que sea. Así que póngale al final las fuentes impresas o electrónicas que ustedes hayan utilizado. Vamos a anular el punto 2 que dice el punto 3, que es la presentación oral de un tema de libre elección, por una razón muy simple. La mayoría de ustedes han tenido a lo largo de todo el semestre muy buenas intervenciones. Aprovecho por las dudas, me olvide por mi mala memoria de felicitar a ustedes por las intervenciones realmente de muy buen nivel. Yo estoy en eso muy orgulloso de haber tenido un curso de ese nivel. Y vamos a anular esa presentación oral porque la participación oral de todos ustedes ha sido muy excelente y en el fondo suplanta, hace ya superflua esa presentación oral de un tema en 20 minutos, ¿ya? Entonces lo único que faltaría sería el examen escrito, que ruego, estimado público, que lo vayan preparando. No lo hagan siempre en el último momento como es la tradición, sino que lo mejor es lo más pronto posible. El 7 de diciembre es la finalización de este curso. El 9 o 10 creo tengo que presentar la planilla de notas. Así que máximo, por favor, me entregan o por vía electrónica, creo que he puesto ya mi correo electrónico, o en papel impreso, me presentan su pequeño trabajo. Eso es todo. ¿Hasta el lunes 4? ¿Perdón? ¿Hasta el lunes 4? Hasta el 7 de diciembre. 7. Ah, es que es jueves, ok. Sí, pero esa es la ultimísima fecha. Ahora, el problema es que yo no voy a estar presente porque es un miércoles. ¿No es cierto? Es un viernes. No voy a estar presente, es un jueves. Entonces, estimado público, por favor, en la última sesión, que va a ser seguramente el 4 o el 3 de diciembre. Lunes 4. El lunes 4, por favor, estimado público, entregan sus pequeños trabajos. Háganlo con calma desde ahora, no copien de internet, eso se nota rápidamente cuando son copias. Lo importante es que pongan su opinión sobre un problema, sobre un tema, sobre un autor. La única condición que tenga alguna conexión clara con la temática tratada hasta aquí. Bueno, les agradezco por haberme escuchado.